piense de esa manera. Ok, Sola bueno, yo creo escritura, que perdón, sola escritura, decís, Gustavo. No. El hecho de que estemos divididos. O sea, la sola escritura, vamos a Ah, decir, estemos divididos, sí, sí. en sí como doctrina es buena, pero, de nuevo, entre la misma gente que considera la sola escritura su base, hay muchas divisiones entre ellos también. sí, cierto. Entonces, por eso digo que, o sea, no estamos yendo, entonces la base, lo que está mal no es la sola escritura. Lo que está Ujú. mal es cómo se dividen en base a la sola escritura muchas de las diferentes doctrinas. Entonces, por eso digo, ¿qué es lo que empuja al hombre, a pesar de tener la misma fuente, a O- tener visiones? ok, mira, yo creo que al principio, como tú lo acabas de decir, no es malo. El malo es el hombre que se aparta de ello. Por ejemplo, la sola Sí, escritura, la escritura es un principio, ¿no? Es un pero principio. te pregunto Sí, luego, permíteme, sí, sí, permíteme. Es un principio que tiene tenemos nosotros los cristianos. Ahora, lo que hace que nosotros lo interpretemos mal es el ser humano, porque la Biblia dice el Espíritu Santo es el que nos iba a guiar a toda perfección, ¿no? A toda verdad. Entonces, el hombre, al no tener o al tener el Espíritu Santo, porque no puedo decir que no tienen el Espíritu Santo. Una cosa es tener el Espíritu Santo, otra cosa es ser guiado por el Espíritu Santo, ¿ves? Porque no toda persona que tiene el Espíritu Santo obedece al Espíritu Santo. Entonces, por eso llega la persona y lo malinterpreta y todo eso, y lleva otro camino, tiene otro entendimiento, pero el error viene del ser humano. claro, pero por eso te digo, ¿cuál es ese error? ¿Qué es lo que te empuja dentro del ser humano a cometer ese error? Bueno, el mal entendimiento, ¿yo no? O sea, porque te digo una cosa, fíjate, mira, Ujú, tú acá, estamos a decir, partiendo desde el principio, vamos a decir, ujú. tú dices que la sola escritura es un principio. Sí, Claro, sí. partiendo desde ahí, entonces sabemos que no puede estar equivocada porque es el fundamental, es fundamental también inclusive para nosotros los católicos. Como siempre Ujú, lo he dicho, mucha gente nos acusa de que ustedes no leen la Biblia. No, es uno de los fundamentos. Es cierto. uno de los fundamentos principales que nosotros tenemos. Ujú, Simplemente no es el único, pero yendo más allá, vamos a decir que todos agarremos ese principio de la sola escritura, o vamos a decir las escrituras en general, como principio, como fundamento. ¿Por qué existe tanta división? ujú. Cuál es el error, o vamos a decir, mejor dicho, qué es lo que causa en el hombre que produzca este error, estas Ok, divisiones? ok. No, yo creo que lo que Yo causa en el puedo ser contestar humano también, es el mal entendimiento. yo Sí, puedo dale, dale. contestar también. Yo creo que la cantidad de divisiones que se van, porque es mucho, por ejemplo, los adventistas tienen una doctrina muy diferente al pentecostalismo. Bueno, vos bien lo sabés, Minor. Mm, Y Freddy lo claro. mismo. Nosotros que somos católicos ya y tenemos diferencia con muchos. Este, y los testigos de Jehová, otra doctrina totalmente diferente. Y no tiene nada que ver ni con los mormones no tienen nada que ver con los adventistas. Eh, a través de los años que yo vengo leyendo la Biblia, o sea, yo soy católica, educada, o sea, en una familia católica, en la misma iglesia católica, pero me parece que al no ser tan clara la Biblia, es como que, claro, si no hay alguien, si no hay un magisterio o algo que lo esté ayudando, entonces ahí es donde comienza la persona a interpretar y se interpreta, por ejemplo, acá entró Roosevelt, Dios le bendiga a Roosevelt, él es unicitario, por ejemplo, él cree que Cristo es el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué cree él eso? Y nosotros, que nosotros, los cuatro anteriores, que estábamos antes que llegara Roosevelt, somos trinitarios. Y bueno, hay versículos que, o sea, lo hacen dudar de esto y lo hacen dudar del otro, y al no existir ese magisterio donde lo pueda esclarecer más, se hace difícil. Esa es la opinión Claro, mía. claro. Mira, sí, te digo esto, mira, nosotros como evangélicos también tenemos nosotros magisterio.
¿eh? Claro. Una cosa, sí, tenemos magisterio, pero ¿en dónde se basa el magisterio? Bueno, el magisterio se basa en las escrituras y como por ejemplo, los bautistas tienen su propio magisterio, ¿ok? Conforme a su doctrina, conforme toman la escritura, ¿ok? Conforme la historia, toman lo que es la experiencia y todo eso, ¿no? Entonces, ellos tienen su propio magisterio, nosotros nuestro magisterio. Ahora, pero ¿dónde nos basamos? Lo principal en la cual nos basamos no es que nosotros no tengamos otras, ¿cómo se llama? Otros documentos como historia y todo eso, pero primeramente debemos de entender qué es la sola escritura, porque muchas veces se malentiende lo que es la sola escritura. La sola escritura es un principio, ¿no? Es un principio que es infalible, que es la máxima autoridad. Si el magisterio llega a un momento y el magisterio se opone a las sagradas escrituras, el magisterio primeramente debemos de verlo como error y no la escritura, porque la escritura no se contradice, no puede ser violentada. Puede ser violentada el magisterio, pero no puede ser violentada las sagradas escrituras, porque es la inspiración misma de Dios. ¿Ves? Ese es lo que nosotros entendemos de la sola escritura. Ahora, lo que ha pasado, por ejemplo, vemos nosotros mal, a veces se confunde al decir, no es que entonces, ¿por qué los testigos de Jehová lo malinterpretan? ¿Por qué los mormones lo malinterpretan? Bueno, primeramente, ¿por qué nosotros decimos que también son una secta? Porque ellos tienen, aparte de las Sagradas Escrituras, tienen algo más como inspiración de Dios también. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen la atalaya y tienen sus maestros, y sus maestros, den clases a ellos o les dan clase, ¿no? Y no importa que vayan en contra de las Sagradas Escrituras, ellos creen en la interpretación de lo que ellos, de lo que son sus ancianos, aunque violente las Sagradas Escrituras. En eso estamos nosotros en contra. Están los mormones. Los mormones tienen el escrito de ¿cómo se llama? De Moroni, ¿no? Y aunque violenta las Sagradas Escrituras, ellos ponen a la par como si fuera inspirada misma. ¿Ok? Y ese es el error que tienen. Aunque violenta las Sagradas Escrituras, no les importa. ¿Ok? La luz del mundo, igual, tienen la interpretación de Nazón Joaquín. Tienen otros documentos que también lo tienen como inspirados. Incluso Nazón Joaquín tiene tiene su propio evangelio, ¿no? ¿Quién otro? Los adventistas, ellos no se salen de lo que dijo Elena G. de White. Por eso cuando tú hablas con Luis, el adventista, él no sale de su error. ¿Por qué? Porque él dice que lo que dijo Elena G. de White también es misma palabra de Dios, como lo dice las Sagradas Escrituras. Por eso ellos no son sola escritura, ¿ves? Pero Para que no se mezclan y se confunden. te das cuenta que estamos regresando al mismo punto. Yo creo que no hemos salido a mi pregunta todavía. Y no creo que nos hemos enfocado en lo que yo quisiera que ustedes se enfoquen. O mi pregunta, en lo que voy. Sí, vamos a identificar, por ejemplo, como tú dices, es que las Sagradas Escrituras es infalible. Podemos diferenciar también, los católicos sí creemos que las Sagradas Escrituras es un fundamento principal para nuestra doctrina, pero no es la que tiene autoridad máxima como tú lo dices, ¿ves? Entonces, discrepamos ahí. Entonces, o sea, obviamente, pero, y aquí viene mi pero, aún así, el fundamento continúa presente ahí. Y el fundamento es de que las Sagradas Escrituras es, vamos a decir, el punto común para de todas las religiones, seas testigo de Jehová, seas mormón, seas lo que sea. Todos los cristianos, entre comillas, los que creemos en Cristo, no necesariamente de que seamos llamados cristianos o seamos aceptados cristianos por quien sea, simplemente el hecho de creer en Cristo. Todos los que creemos en Cristo tenemos como fundamento básico la Biblia, las Sagradas Escrituras. De eso es innegable, ¿ya? Ahora, mi punto es, por eso te hacía mi pregunta, ¿qué es lo que causa la división? Y yo te voy a decir una cosa, lo que causa la división no es
no es la interpretación. La interpretación podía ser, porque es más, las Sagradas Escrituras fueron diseñadas dentro del plan divino para justamente ajustarse a la interpretación, cómo Dios te toca a ti, cómo Dios es que te responde. Yo, por ejemplo, estoy saliendo de un asilo de ancianos. Acabo de hacer mi visita. ¿Y cómo yo le puedo predicar a un paciente diferente que a otro? Depende de la necesidad que tenga esa persona. Y esa necesidad está acoplada a cómo, vamos a decir, cómo Dios me usa a mí como instrumento para llegarle a tocar el corazón a esa persona. Y eso es como la Biblia o como las escrituras deberían funcionar. El problema que yo estoy viendo aquí es esto, de que muchas veces lo que funciona para mí, ahora yo lo quiero hacer algo general, lo quiero hacer algo obligatorio. Esto es lo único que Dios, o de la única manera como Dios se comunica. Entonces ahí empezamos a chocar, porque a ti te está hablando, a ti las Sagradas Escrituras te hablan de una manera muy diferente que a mí como católico. Y le hablan muy diferente a Roosevelt como persona que es unicitaria. Y le hablan muy diferente a otra persona que es de testigo de Jehová. Entonces, la diferencia no viene en base a las interpretaciones, sino a que uno, por medio del orgullo, a veces yo tengo miedo de que yo estoy equivocado. Entonces, ahí es donde empiezo a chocar. Empiezo yo a establecer ¿cómo se llama? A juntarme con todos aquellos que se unen. Porque vamos a decir una cosa, te voy a ser sincero también, y he notado yo en varias veces, en varias ocasiones, que mientras un católico no esté presente y todos estén unidos, todos hablan igual. Pero apenas entra un católico, todo el mundo empieza a estar en contra del católico. Y lo mismo sucede también cuando entraba a lugares católicos donde de repente falta que entre un protestante y ya no, espérate, pero ¿por qué no se le da la bienvenida? ¿Por qué no se le trata igual? ¿Por Bueno, qué no hablamos de la misma manera? exactamente. Acá entró Uribe, testigo de Jehová. La bienvenida le damos para que participe. O sea, el tema es, ¿por qué hay divisiones si la Biblia es Entonces, una sola? ¿Qué pasa? entonces ese es mi punto. A veces nos encajamos mucho en nuestro orgullo y no dejamos de ser ciegos a lo que cómo Dios toca los corazones de otras personas. Ok, yo creo que en ese punto tienes un error en decir que Dios habla como nosotros le hablamos a una persona. Mira, Dios no lo podemos acomodar como nosotros queremos, ¿ves? Sino Dios es el que habló y nosotros debemos de respetar las escrituras tal como lo escribió el Señor ¿Según Jesucristo. quién? Ahora, según las escrituras. No, es que las escrituras no te Claro. explican. No, sí te explica las No, escrituras cómo debe. A ver, permíteme. Las escrituras te explica cómo debes de vivir, ¿ok? ¿Ya? Las escrituras tienes que acomodarte a las escrituras, no acomodar a las escrituras como tú quieras vivir. ¿Ves? Que son dos puntos muy diferentes. No estoy diciendo eso. No, es que por eso mismo, a eso voy. Mira, la aplicación de las escrituras, tú lo puedes, por ejemplo, sacas un texto de las escrituras y tú le hablas a una persona, la aplicación que debes, como le estás hablando a la persona o como sacas el texto, le aplicas a la vida de la persona y cómo darle un consejo, ¿ok? Entonces, de esa manera tú le estás hablando de Dios a una persona, ¿ok? Entonces, eso no está mal. En el momento que tú quieras acomodar las escrituras conforme a tu vida, eso es lo que está mal. Y eso es lo que ha llevado a la persona, muchos en el error, ¿no? Porque las personas dicen, bueno, yo creo esto, entonces acomodo las escrituras como yo lo quiero acomodar y como yo pienso. Por eso te dije, cuando te saco el magisterio de Elena G. de White o te saco las interpretaciones de otros testigos de Jehová, mormones, adventistas y todo eso, ellos quieren acomodar las escrituras como ellos piensan. No, la escritura no es así, sino la escritura, tú tienes que acomodarte a las sagradas escrituras. Te caiga mal o te guste o no las escrituras. ¿Por qué? Porque son palabra de Dios y no son palabras de cualquier persona, ¿ok? Que tú puedes torcerla cuando quieras. No, es palabra de Dios y tienes que acomodarte a ellos. ¿Me entiendes? Adelante.
quién le acomoda y qué acomodan? A la doctrina en la cual se han sido enseñados. Pero las escrituras mismas dicen que hay un solo fundamento y ese fundamento es Cristo. Nada más. Exacto. Lo que pasa es que ustedes son Por ejemplo, el ustedes son los bautismo que de bebés, malversan todo. que no está en la Nosotros Biblia. todos creemos Por- que hay un fundamento porque, que es Cristo. por- El porque, el, tema es, Sen- por porque el ejemplo, Señor Jesús, acá está Roosevelt porque creyendo que dice Cristo Pablo, es el mismo Padre y el mismo Espíritu dice Santo. Pablo, Acá Oribe dice Pablo tiene una que Cristo es el interpretación todo y diferente de en todo Cristo, y que para Cristo fue todo. creado. ¿Ya? Entonces Interpretación totalmente malinterpretan. diferente a la forma trinitaria Hay nuestra. mucho, ¿Y por qué pasa hay esto? muchos que malinterpretan lo que dijo Pablo, que el fundamento es Cristo. Muchos malinterpretan a Cristo. Ahora, ¿por qué lo ¿Por qué la malinterpretan? Eucaristía no está en la ¿Por Biblia? qué lo malinterpretan? Porque Pablo dice que Cristo es el todo en todos y para todos. Y esa es la malinterpretación que le dan ustedes a Cristo. Adelante, lo escucho. Sí, mira, yo creo que es el error de muchas doctrinas que han sido enseñadas, ¿no? La cual, por ejemplo, y eso no voy a hablar atrás de Gustavo, porque yo lo he escuchado de su boca. Dice, es que mira, como no todo está en las escrituras, y en la Biblia dice que nosotros debemos de fundamentarlo, como dice Efesios 2:20, ¿no? Edificados sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Bueno, si hay algo que no dijeron los apóstoles, si hay algo que no dijeron los profetas y que los que deberían de ser nuestro fundamento, dicen, bueno, entonces hay que formar otro dogma, aunque no esté en las escrituras. Entonces quitemos las escrituras y pongamos algo más. Y eso es lo que ha pasado al ser humano. Cuando no logra en las escrituras, no logras a ver tu fundamento, entonces haces tu otro fundamento y tú dices, bueno, no está en las escrituras, pero como nosotros creemos otro, acomodando las escrituras nuevamente, ¿no? Acomodando, y dice, bueno, nosotros no queremos que la Biblia sea el único, ¿ok? Sino que también nosotros podemos poner otro fundamento, sea el purgatorio, sea la Asunción de María, sea María sin pecado, y eso es otra cosa. Entonces, y eso donde nosotros vemos el Amén, amén. error que se lleva más allá de lo. Eso sí lo he visto. Ahora también Pablo dice tiene otra doctrina. Dice, para todo hay que enseñar conforme a las escrituras. O sea, se está refiriendo a la palabra de Dios, que está constituida como, o sea, las escrituras está constituida como palabra de Dios. Porque dice, y todo aquel que vaya, por decir así, que vaya a predicar, hágalo conforme a las escrituras. ¿Por qué? Y en el espíritu dice, porque la palabra de Dios es la espada del espíritu. ¿Y qué dice en Hebreos 4:12? Que las escrituras son las que, o la misma palabra de Dios es la que redarguye los corazones de todos los hombres y penetra hasta partir el alma. Si no enseña conforme a las escrituras, está perdido. Por eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Por eso es que hay tantas cosas, o tantas religiones. Permiso, Roosevelt. Oribe pregunta cuál es el tema, y el tema entre Minor y Gustavo comenzó así, que Gustavo comienza a preguntar por qué hay tantas diferencias, o sea, por qué hay tantas divisiones. O sea, un testigo de Jehová, que es en este caso Oribe, no tiene nada que ver con un adventista, que el adventista, si yo lo traigo y entra acá, dice que está bajo la ley mosaica, bajo el Shabbat, inclusive que el alma se extingue, no sé cuál más doctrina es de ello. En la parte trinitaria nuestra, no tenemos nada que ver, por ejemplo, con Roosevelt, que Roosevelt dice que la Trinidad no existe y que existe y que Cristo es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo. Y Oribe dice que Cristo fue un ser creado. O sea, miren las diferencias de doctrina. Adelante, hermanos. Adelante, Gustavo. Bueno, mi punto, y justo regreso a mi punto. Ok, sí, tiene razón, y no me voy a retractar con lo que dije. Para nosotros, vuelvo a repetir, lo dije antes, las escrituras son un fundamento más, no son la máxima autoridad como es para ustedes.
¿no? O sea, de hecho, para el católico, las escrituras fueron recopiladas con un solo propósito. El propósito cuando fueron cogidos. Y ahí, obviamente, cada uno tiene sus diferentes versiones. Pero cuando fueron escogidas en 382, cuando fueron recopiladas estos libros, fueron 73 libros, fuera de que digan que sí, que la aumentamos y esto que el otro, fuera de eso, se escogieron 73 libros, ¿para qué? Con el propósito de ir, de llevar a la persona al que estaba, al que era católico en ese momento, llevarlo a misa para que pudiera a través de la misa recibir el evangelio y a través de esta misa, de ahí sale la palabra misa, que es que te envían a una misión. Y ahí sale la palabra misa, la misión de ir a evangelizar. Entonces, ese era el único propósito, nada más. Por eso es que sí, han habido una cantidad de otros libros, por ejemplo, como los ortodoxos, que tienen 86, y han habido otros libros apócrifos, pero fueron los 73 libros para nosotros, fueron escogidos justamente como un fundamento para poder enviar y ir a vivir el evangelio. Justamente lo que hoy se predicó en misa, el día de hoy. Ir a vivir el evangelio. Cómo Jesús nos pide que vayamos con nuestra propia vida, ir a demostrar que el evangelio está vivo. No a través de llevarle una Biblia y regalar Biblias. Y por ejemplo, como te estoy diciendo, ahorita estoy llegando a casa de ir a visitar un asilo. ¿Y tú crees que después de cada cuarto que yo estoy visitando voy a ir regalando Biblias y diciendo, ¿sabes qué? Toma esta Biblia, tú léelo. Ahí está la palabra de Dios, tú encuentras lo que necesites. No. O sea, cada persona, entre un cuarto, uno de los pacientes acá, ¿cómo se llama? Su esposo acaba de fallecer la semana pasada. El otro acaba de acaba de enterarse que tiene cáncer. ¿Cómo voy a mezclar las dos cosas y decirle, toma, acá está este pasaje, aquí está ese pasaje, Hechos capítulo 8, 26? Jesús y Dios te habla de esta manera. No, no puede ser, no puedo aplicar las mismas cosas. Entonces, por eso te digo nuevamente, nuestras diferencias, y las diferencias es como para nosotros los católicos, las escrituras es la manera como Dios se comunica con el pueblo. No es cómo el pueblo se tiene que adherir a lo que Dios dice, porque no es blanco y negro. Dios es el que, por eso es que Él tiene todo el poder, Él es todopoderoso. Su palabra va a llegar, quieras o no quieras. Él es el que es el todopoderoso. Yo no soy todopoderoso. Yo no entiendo, yo no sé qué es lo que Él piensa, yo no sé cómo llegar. Él me va a dejar llegar, su palabra va a llegar a alguien a quien le necesite. Una pregunta, Gustavo. Tú dices que el magisterio también es inspirada por Dios. No. El magisterio, de todas maneras, vamos a decir, y vamos a hablar como el magisterio, por ejemplo, como todos los documentos que los documentos que el clero, vamos a decir, el papa, los obispos, todos los que son, porque bueno, hasta ahora no tanto porque en verdad muy pocos han escrito, o quizás han escrito algunos, pero más que nada, todos los que son el papa y los estos que son bastante han sido inspirados por el Espíritu Santo para tomar ciertas decisiones. Ahí están los concilios. Ok. ¿No? Entonces, Entonces tú dices que tu catecismo, o sea, todo lo que es tu magisterio es inspirado porque tú dices, es que no es sola la escritura la máxima autoridad, porque también está el magisterio, y como el magisterio, y está la Sagrada Tradición. Sí. ¿Tiene el mismo poder que la Biblia o está sobre las escrituras? No he dicho eso. No, escucha bien lo que escucha bien lo que he dicho. Por eso te pregunto. Mira, por eso, y lo voy a volver a repetir. Cualquier sagrada tradición o cualquier cosa que el magisterio decida, si esté en contra de las Sagradas Escrituras, es nulo. Nulo. Y entonces, a ver, permíteme. Ok, entonces, si tú dices que el magisterio vaya en contra de las escrituras, el magisterio es nulo, ¿ok? En el dicho, o sea dicho, sea lo que sea que quieran poner, pero en el momento que vaya en contra de las escrituras, ese magisterio se anula, ¿sí o no? Claro, por supuesto. Entonces, la máxima autoridad es por ejemplo, te voy a dar un ejemplo.
un ejemplo que está pasando ahorita. Vamos a decir que un obispo en Alemania decida que de ahora en adelante el magisterio va a aceptar o el magisterio tiene que decidir en aceptar matrimonios homosexuales. Eso está en contra de la ley de Dios. Está en contra de la naturaleza. Entonces está en contra de las escrituras. Entonces, por lo tanto, decir de que un obispo voy a casar ahora personas del mismo sexo, eso es nulo. Ahora déjame hablar. Mira, exacto, Gustavo. ¿Por qué el magisterio no puede ir en contra de las escrituras ni puede igualarse a las sagradas escrituras? Porque las escrituras son la máxima autoridad que debe de tener el cristiano. Todo magisterio que vaya en contra o que quiere igualarse a las sagradas escrituras, eso no se puede porque no es inspiración de Dios. Incluso tu catecismo dice en el numeral 85 al numeral 86, dice, el catecismo de la Iglesia Católica explica que la relación entre las escrituras, dice, y la tradición y el magisterio establecen que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Escuche, sino a su servicio. Exacto. ¿Okay? Escucha, si la tradición está al servicio de las escrituras, es como si yo te pusiera, si yo estuviera al servicio de Gustavo, entonces, ¿cuál es la máxima autoridad entre yo y Gustavo? Es Gustavo la máxima autoridad y yo estoy al servicio de él. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sola escritura, es que es la máxima autoridad que todo magisterio tiene que estar a su servicio o abajo de las escrituras, porque las escrituras es la única que es inspirada. Pero te hago una pregunta. Palabra o aliento de Dios. Ok, te hago una pregunta ahí. Fíjate, tienes mucha razón. ¿Quién realmente interpreta las sagradas escrituras? ¿Tu magisterio o tú lo puedes inventar por tu cuenta? Bueno, es que tú ya estás hablando de la interpretación. Por eso te digo, ¿quién interpreta las Sagradas Escrituras? Porque para que exista un magisterio, y ese es el punto de tener un magisterio, el magisterio para nosotros, y el ejemplo que siempre doy, y lo digo en clases, en las clases que yo doy, el magisterio viene a ser como la columna vertebral del cuerpo. Si yo no tengo esa columna vertebral, el resto de mis huesos no están unidos, no puedo caminar. Soy una cosa amorfa. Yo no puedo tener un codo que está separado de mi columna vertebral, o un brazo que está separado de mi columna vertebral, o una pierna, porque ya no soy cuerpo. Todo tiene que estar adherido al cuerpo. Y el magisterio es lo que nos une a través de la interpretación. Es lo que nos une como católicos. Un comentario únicamente dice que las profecías son difíciles de interpretar. Todo lo demás no. Vamos a decir, por cierto, hasta cierto punto sí, tienes razón. O sea, ¿quién va a interpretar el día de hoy? ¿Quién se atreve? Y muchos se han atrevido y han fallado. Sí, mira. Ahora otra cosa. Este versículo siempre lo usan los católicos. No estoy criticando a nadie, pero siempre ellos lo usan este versículo. Segunda de Pedro 1, 19 al 20. Que las escrituras no son de interpretación privada. O sea, esto da a entender que ninguna religión y ningún hombre religioso se puede hacer dueño de las escrituras a darle la interpretación que él quiere. Pero ahora miramos en las religiones que cada religión tiene su propia Biblia. Por ejemplo, el catolicismo tiene ya su propia Biblia, que es la Biblia católica, la Nueva Jerusalén, con 73 libros. Los adventistas tienen su Biblia, los testigos de Jehová tienen su Biblia, bueno, así sucesivamente. Todas las religiones ya tienen su Biblia. Ya la tienen acomodada a la manera de ellos. Y ni aún así la entienden, pero las mismas escrituras dice, o Dios mismo dice, que nadie la puede privatizar. Cuando se dice que nadie la puede privatizar, es que nadie se tiene que hacer dueño de las escrituras.
porque ¿Cómo te las haces dueño? escrituras están Ya, establecidas para el permiso, pueblo de permiso, Dios, voy a para el leer ese pueblo de texto Dios. bíblico, permiso. No, él no entiende lo que dice ahí. Segunda de Pedro 1:20 y 21, ahí empieza. Entendiendo primero esto, escuchen bien, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Leemos el 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mira qué diferente que es esto ahora. Porque Exacto. nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Acaso cuando buscó a 12 y acaso todos los que escribieron, o sea, en el Nuevo Testamento, no fueron inspirados por el Espíritu Santo? Sí, claro. Bien, pero que Fueron Rubén ya inspirados. está diciendo otra cosa, se va por otro lado. Sí, no, es que el texto, cuando entras en el contexto, la cual empieza donde tú leíste, Anne, mira, Claro. dice que la escritura no es de interpretación privada, o sea, que aquel hombre que habló no trajo de una interpretación privada suya, Propia, que él sino que dijo, fue esto, guiado por el sí, Espíritu Santo. por eso dice que fue inspirado por el Espíritu Santo, porque no fue que el hombre se levantó, Pablo en algún momento, él dice, bueno, esto es lo que voy a escribir. No, él había sido inspirado por Dios para que él pudiese escribir eso. Eso es lo que está diciendo el texto ese. Claro. Claro. Por eso, entonces es lo mismo que les estoy diciendo, No, que ya no es lo nadie mismo. la puede interpretar privadamente. Es decir, yo la interpreto como yo quiero y es mía. Negativo. Las escrituras no son propiedad de ningún hombre o de ninguna religión. Desde ahí están malversando ya todo. Mira, Las escrituras es que son vos no para el sabés ni pueblo siquiera de lo que Dios, significa son la de palabra Dios, religión. son propiedad de Dios y Roosevelt no para el sabe ni pueblo de Dios. siquiera lo que significa la palabra religión. Roosevelt, a ver, en los primeros tiempos, en el año 220, cuando No, ya hubo se está saliendo del tema. Bueno, a si ver, ya se sale del a tema, ver, bueno, apago el micrófono y Roosevelt, le sea escucho. educado porque lo voy a tener que sacar del grupo, No, ¿eh? por Sea educado, eso le por digo, ya se favor. está saliendo Estoy del grabando tema, y ya estoy grabando por el canal. apago el A ver, micrófono y le en los escucho, pues. primeros tiempos, por ejemplo, cuando tanto con Arrio, con Sabelio, porque ese es el problema que había, tremendo, justamente. O sea, tanto Sabelio como Arrio atentaron contra la Trinidad. Entonces, claro, acá ¿qué es lo que tuvo? La iglesia tuvo que participar. Arrio estaba muy mal, diciendo que Cristo no era divino, que era un ser creado. O sea, pero era un Dios inferior, no sé, algo así, y Sabelio diciendo que Cristo se hablaba él mismo. Y eran teólogos católicos. Eran unas interpretaciones pero fuera de la Biblia, totalmente fuera de la palabra de Dios. Claro que a Roosevelt no le va a gustar, porque Roosevelt lo que trae es una doctrina unitaria. No es Así que es. no me guste, no es que no me No guste, te sino gusta de que porque vos traes una doctrina que no es bíblica. sacan cosas que ni siquiera vienen a lo que estamos hablando. Y Porque eso es exactamente el yo punto no que estamos estoy, hablando yo antes de que no, usted entre. Usted sea educado, apague el micrófono. Se porque, lo voy a tener que porque ni apagar. siquiera, A ver, bueno, pues dele. Nos a ver. vemos entonces, hay otro día, ahí no me sigan llamando, ¿vieron? No. Adiós, gracias. Bendiciones, Roosevelt. Ok, Bendiciones. Sí, bendiciones en el nombre del Señor bendiciones. Jesucristo. No, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, En el porque Dios nombre es del Cristo. Señor Jesucristo, le Dios guste o no le escribió y guste. te lo En dijo el nombre del Jesucristo, Señor clarísimo. Jesucristo, Así le es el guste o no bautismo le de Mateo guste. 28:19. ¿Se dan En cuenta? el nombre del Esta Señor lucha Jesucristo, no es sea desde derecho hoy. de Esta palabra, todo lucha hacerlo es en el desde el nombre del Señor comienzo. Jesucristo. O sea, Por imagínense, eso acá es, me entra un unicitario que es de sea 1913, esa doctrina, que hace referencia derecho a de la doctrina palabra, de todo hacerlo Sabelio, en el una nombre. interpretación En el mala. nombre de la Trinidad dice que hay que hacer todo, no, en el nombre de Jesucristo, sea de hecho Una de cosa es el palabra, nombre de todo Cristo y hágalo en otra el cosa nombre del es que Señor Dios sea Jesucristo. trino. No Entonces, ves que eso es él lo que yo hago. interpreta de acuerdo a lo que Eso es un lo que pastor yo le hago, puso en la cabeza a él. obedezco lo que está escrito, el mandamiento, porque ese es un mandamiento.
sea de hecho, de palabra, hágalo en el nombre de Jesucristo. No es un mandamiento, es una orden. Un mandamiento y Se una hace, orden fue lo que se te dejó hace, Jesucristo se en Mateo hace, se 28, hace ya. 19. Vayan y A hagan Dios no se, discípulos a todas las a naciones, Dios no se le bautícenlos en el refuta, nombre del a Padre Dios se y le del Hijo y del obedece. Espíritu ¿Ya? Santo. Pero Claro, claro, la doctrina de él es como totalmente ustedes son diferente a lo que dejó desobedientes, Jesucristo. como ustedes son desobedientes, entonces bueno, que les vaya bien, pues. Sí, tenga una buena tarde, Roosevelt. Adiós. Pero yo Bendiciones, siempre bendiciones, sigo bendiciones. siendo Bendiciones, obediente, ya está. obediente. Adiós. Les guste o no les guste, porque ustedes no salvan a nadie. Ustedes más bien condenan con sus ideas. ¿Se dan cuenta que No, encima está diciendo barbaridad este pobre hombre? Porque estamos hablando de las divisiones, cómo viene, y esto viene desde el comienzo. Nombré a Arrio y Pero nombré a si, Sabelio. pero si Pero la déjelo división hablar. ahí está en Apocalipsis 17, del 1 al 6, ahí no están las divisiones. ¿Quién es la madre del protestantismo? ¿Ah? Babilonia la Grande, la madre de las rameras, ahí no está todo. ¿Y qué quieren? Señor, ¿quiere ¿Y quiénes debatir la son? madre de la ¿Quiénes son ramera? las Un madres de las rameras? momentito, debatamos ya, en este mismo momento. Ay, Ustedes Dios mío. han sido toda la vida. Roger, tú estás programado. O sea, por Tú supuesto que estás está programado, programado. Ahora Roger. se va por la gran ramera, porque Mira, siempre ha dicho, pero como oye, él le oye, copió al tú Ku sabes por Klux qué está Klan programado. sobre la gran ramera, Mira, bueno, eso apareció en Estados Unidos de mira, Norteamérica, ve, el Ku Klux Klan. tú sabes por qué está programado. Acá el Hay tema que es hacerle ver. por qué hay divisiones y justamente Gustavo comenzó con esa pregunta. Y yo contesto desde el comienzo. Arrio, Sabelio y Yo la le voy a iglesia decir todo. luchando para que no Espérate. vayan a salir de la Trinidad, de que Dios es trino. A- a- Adelante. Ana, mira, ve, yo le voy a decir una cosa. Si tú lees un periódico ahí en Argentina y yo leo el mismo periódico aquí en Venezuela, nos conseguimos en la calle y hablamos de lo mismo que dice el periódico. No nos vamos a salir de lo que está en el periódico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú estás leyendo el periódico, yo estoy leyendo el mismo periódico. No importa que el periódico esté diciendo mentira, pero nosotros dos vamos a hablar de lo que está en el periódico y nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Pero si yo me le pongo a hacer caso a alguien que le leyó el periódico y yo me llevo por ese alguien, no me estoy llevando por el periódico, sino por aquel que me está contando lo del periódico. No, ya yo no estoy leyendo el periódico. Yo estoy opinando, yo estoy repitiendo la opinión de otra persona. En cambio, si yo leo el mismo periódico y tú mismo periódico nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, cuando dice la Biblia, ninguna interpretación o sea, ninguna profecía de la interpretación es interpretación privada. Ustedes saben cómo dice ahí, ¿no? Ok, quiere decir lo contrario a lo privado es público, ¿verdad? Ninguna profecía de interpretación Oye, privada. Entonces, si es privado, es público. Para terminar, pero escuche un momento, pero si el periódico dice, pero si el periódico dice, pero si el periódico dice, pero deja el escucha bien, fanatismo. escucha bien, También escucha bien, Freddy, escucha bien. Si el periódico dice a nivel mundial que el fundamento es Cristo, ¿a quién vas a obedecer? Pero déjame Freddy, opinar. Freddy, Roosevelt, Freddy, el solo que eso vas te a voy a, obedecer a solo eso, Jesucristo, solo eso, porque el solo eso te fundamento voy es a Cristo. exponer. Y por eso Solo eso te obedecemos voy a ese exponer, mandamiento de Si Mateo el 28, periódico 19. dice a nivel mundial que el fundamento es Cristo, ¿a quién le vas a creer? ¿A lo que A dice alguien más o a lo que Jesucristo, dice a el fundamento? Jesucristo le vamos a Entonces, creer. ¿por qué no Y esa es creen la ustedes orden en el que Señor dio él en el Jesucristo? bautismo de Mateo Déjame 28, terminar la idea, 19. déjame terminar la idea. ¿Viste que tú estás programado? Es lo que tú quieres, lo que has pensado y más nada. Tú estás programado, por eso eso se llama programación. Estás programado a repetir un día eso y eso y eso y eso. Y no escuchas, chicos, eso es lo que se llama programado. Entonces quiere decir que si tú lees un periódico y yo leo el periódico, estamos en la misma sintonía, pero si tú lees otra opinión, ya no estás leyendo el mismo periódico, sino la opinión de otro. Y cuando dice la escritura que ninguna profecía ninguna escritura de interpretación privada, quiere decir lo contrario. De lo privado es lo público. Entonces ahí lo que te quiere decir que ninguna profecía de las escrituras
la puede hacer todo mundo, la puede interpretar, porque allá está otro versículo que dice, escudriñar las escrituras, choca también con ese versículo, escudriñar las escrituras, porque vosotros parecéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. ¿Entiendes? Entonces, quiere decir que la interpretación es privada, no es privada, sino al contrario, pública. No es de interpretación privada. Ahí te está diciendo que yo la puedo hacer también porque no es tuya la propiedad privada. Todas las religiones, todas las sectas, la católica y todo, dicen que nadie puede leer la escritura sin la autorización de esa secta. Los católicos dicen que eso también. Los mormones también dicen eso. Los testigos de Jehová dicen que en eso, que nadie puede interpretar sino lo que ellos dicen. La atalaya, tú no la puedes interpretar. Tú tienes que guiarte por lo que está escrito en la atalaya. Los mormones tienen que predicar por lo que está escrito en la atalaya. Entonces ellos pusieron privado, la escritura la pusieron privada, pero para ellos, pero yo no la puedo poner privada para mí, ¿viste? Eso es público, hijo. No han podido ustedes analizar ese versículo. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Te lo está diciendo allí, chicos, que no es privado. Yo lo puedo interpretar, tú también, igualmente, pero tú estás programado a lo que te han dicho y no estás hablando de lo que está escrito. ¿Viste? Ya te dije, no es interpretación Freddy, privada. Entonces, ya se tú estás fue, dándote. Roosevelt, ya se fue. Adelante, Magno, Bueno, pero los demás me escuchamos. están oyendo. Ya se fue, salió, se Sí, salió. pero los demás me están oyendo, para que no cometamos ese error, que todo el mundo dice, no, que no es interpretación privada. Al contrario, ahí te dice que es pública. Analícenlo ustedes, los que me están oyendo, para que vean, analicen ese versículo para que vean que ahí dice que se puede leer y se puede interpretar por sí mismo. Yo no me puedo guiar por los demás. Ahí te dice, no es de interpretación privada. ¿Y por qué para él sí lo puede interpretar y yo no? Si ahí dice que no es privado. Lo contrario del privado es público. Entonces, ahí te está diciendo que la Biblia la puedes interpretar tú misma, porque no es privada. Tú también lo puedes hacer, pero todo el mundo, desde que los católicos desde el principio han dicho eso, no, es interpretación del catolicismo. Y los testigos los testigos también dicen, y los adventistas también dicen, que nadie puede interpretar las escrituras. Bueno, hay una pequeña corrección, si me permites, con respecto a eso. Y estoy, bueno, hasta cierto punto vamos a decir que estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, pero también nosotros sí promovemos lo que se llama la lección divina. La lección divina es, por ejemplo, te puedes juntar con 2 o 3 amigos, con tus parientes, o bueno, un grupo pequeño en tu casa y puedes tener la Biblia y interpretarla y decir, porque como te vuelvo a repetir, para nosotros la interpretación de la Biblia va a ser como Dios te toca a ti el corazón. O sea, no es de que realmente estás forjando una nueva doctrina, no estás creando algo. Esto es lo que como Dios te tocó a ti, como Dios te tocó tu corazón. Por ejemplo, como estaba diciendo antes, si tú pierdes un familiar, falleció un familiar tuyo, que ojalá nunca suceda, bueno, no, y digo, obviamente no nunca, pero que no suceda pronto o lo que sea, ¿no? O sea, que Dios te bendiga en ese sentido, pero me refiero, si perdieras un familiar, tú tienes un dolor muy grande en el corazón y tú vas a comparar ese dolor con el corazón, vas a leer un pasaje en la Biblia y Dios te habla a través de ese pasaje en la Biblia y te calma. Y si tú pierdes tu trabajo, nada que ver con una persona que ha fallecido, pero tu trabajo, y tú lees ese mismo pasaje, Dios se va a comunicar contigo a través de ese mismo pasaje. Esa es la belleza, vamos a decir, de lo que es la palabra de Dios. Tú puedes usar los mismos pasajes bíblicos para diferentes tipos de escena o eventos que te puedan suceder en tu vida, y Dios te habla, Dios se comunica contigo, por eso es la palabra de Dios. Ahora, en este caso, nosotros los católicos sí promovemos la lección divina, que la gente lea la Biblia y que la interpreta y que ellos vivan el Evangelio. Lo que sí te digo, una de las cosas yo creo que es donde hay una confusión muy grande, donde dicen el católico no permite que se lea la Biblia, esto que el otro, es en misa, que es muy diferente, porque es un rito. Entonces, en misa solamente sí puedes tener una persona que te pueda leer la primera lectura, que es del Antiguo Testamento, la segunda lectura, que viene de las 23 cartas de Pedro, Pablo, de los apóstoles, pero de los 4 evangelios va a ser leído solamente por el diácono o por el sacerdote. Y la homilía, que es una interpretación, entre comillas, ni siquiera es interpretación teológica,
y aquí está la hermanita, que ella es católica, sabe muy bien que una homilía no necesariamente es yo me voy a poner a explicar a la gente qué es lo que Dios quiere decir o que la Biblia quiere decir y esto que lo otro, como estamos haciendo la mayoría de personas aquí. Aquí estamos tratando de analizar, este pasaje dice, aquí la Biblia no menciona acerca, no dice acerca del bautismo de niños, o no menciona acerca de la Inmaculada Concepción. Entonces estamos teniendo un análisis teológico de lo que está escrito en la Biblia, o está escrito o no está escrito. En una homilía, en una prédica de un sacerdote, o las mías, que también me tocó, inclusive me tocó predicar el domingo pasado, no es para explicar cuestiones teológicas, es para ver cómo tu mensaje toca corazones, llega. Por ejemplo, digo, la humildad, las bienaventuranzas, este tipo de cosas que llena a la gente. Entonces, ese tipo de mensajes es el que el sacerdote y el diácono, que están más preparados, los hacen solamente durante la misa. Que es muy Pero está diferente a que la preparado para iglesia su religión prohíba. o ¿Me, para me de- me dejan ya. hablar? Ahora, Me dejan- para recordar un momentico, mire, todo bien está preparado para su secta, para su religión, pero no para la Biblia. Los católicos creen que es la religión correcta, bueno, pero esa es su opinión. Los testigos de Jehová, ¿por qué no dan su brazo a torcer? Porque ellos creen que están en la religión correcta, así como los católicos, los adventistas, los testigos de Jehová, todo eso están creyendo. Tú crees en el magisterio, y ¿quién habla del magisterio? Ninguna religión, el catolicismo nada más. Ese es el único que habla del magisterio. ¿Uno por qué conoce el magisterio? Porque ha escuchado a los católicos, pero nadie conoce el magisterio. ¿Vio? Y la historia Pero, ¿quién está del hablando? catolicismo. ¿Quién Mira, está la hablando? historia del Freddy. Freddy, Freddy, la historia del respondiste mi catolicismo. Mira, pregunta. Sí, a ver, no sé si Freddy, puedo hablar. respondiste mi pregunta, te felicito. Solamente respondiste mi pregunta, la que hice originalmente. Adelante. Mira, yo creo que de lo que habló Gustavo, le estaba hablando más o menos de cómo se llama la aplicación de las escrituras, ¿no? Por ejemplo, cuando tú lees un escrito, como él más o menos sacó el ejemplo de que si se muere un familiar, tú lees un texto, ¿no? Y eso te consuela el texto. Eso, lo que nosotros hablamos, la aplicación del texto. Una cosa es la aplicación, es otra cosa lo que está diciendo literalmente el texto, ¿ves? Porque cuando vemos nosotros las cartas de Pablo son cartas dirigidas a una iglesia. Ahora, en esa carta, ¿ok? Tuvo por qué se escribió, a quién se le escribió, cuál fue la época y todo eso. Entonces, se lleva un análisis sobre todo ese texto para por qué y cuándo, cuál es la doctrina que está allí, cuál es la aplicación que esté allí, por qué fue escrito, cuál es el error de aquella iglesia con la cual fue escrito y todo eso, ¿no? Entonces, eso no se puede confundir con lo que es la aplicación. La aplicación, por ejemplo, si yo estoy triste y yo veo un texto donde sea en el libro de Josué, sea que diga, yo estoy contigo, ¿no? No temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo siempre. Entonces yo digo, cierto, el Señor me ha prometido que el Señor iba a estar conmigo, entonces yo no debo de preocuparme tanto por esto y todo, ¿no? Y eso me consuela a mí. Simplemente saqué un texto para aplicármelo a mí, entonces en esa manera, claro que el Señor puede hablar, pero ahora otra cosa cuando se refiere a la doctrina, ¿ok? Ahora, ya la doctrina por eso Dios dejó a los maestros que tú leas las escrituras, no simplemente te lo aplicas, sino te tienes que ver, por ejemplo, la carta de Romanos, un ejemplo, ¿no? Que se le fue dado a los romanos. ¿Por qué se le fue dado a los romanos? Bueno, que ellos tenían un sentido, ellos habían entendido la religión de los judíos conforme a lo que enseñaban los judíos. Entonces Pablo tuvo que escribirlo a los romanos cómo la ley había sido cambiada, cómo la ley se había terminado la ley mosaica, había empezado la ley de la gracia, la ley del amor, ¿no? Entonces, y eso no se puede confundir, ¿ves? Son una cosa la aplicación, otra cosa lo que es la doctrina. Adelante. Bueno, maestro, magisterio, lo mismo.
Sí, sí, claro, claro. Claro. Y lo triste es que justamente estás hablando de la ley del amor, que es clarísimo, en el libro de Romanos, por ejemplo, es clarísimo, y en el caso de los adventistas no te lo aceptan, porque No, no, no. Sí, ahora de eso, por ejemplo, el magisterio católico, ¿ok? Interpreta conforme a lo que ellos entienden, conforme a las escrituras y todo eso, ¿no? Eso Y está correcto. nosotros los Según evangélicos también convence. tenemos nuestro magisterio, el magisterio de la iglesia evangélica también lo han entendido conforme a lo que está escrito. La diferencia es que el magisterio católico lo han entendido conforme a la historia, bueno, también el magisterio evangélico también, porque cuando tú estudias, ya que estudié yo mi seminario, te mencionan muchos padres de la iglesia, cómo fue el entendimiento, los concilios y todo eso. Ahora, una cosa, que no necesariamente que los concilios hayan sido inspirados por Dios, porque lo único inspirado por Dios es las escrituras. Ahora, lo que hace el magisterio trata de sacar el sentido, por eso se aplica lo que es la hermenéutica, lo que es la exégesis, lo que es historia y todo eso, ¿no? Entonces, para nosotros llegar a una conclusión y llegar a un exégesis correcta que diga, ok, esta es la doctrina por la cual Pablo quiso dar a entender en esto, ¿ok? Entonces, aunque se apoya con historia, se apoya con muchas cosas más, pero lo principal es las escrituras. Así lo entiende la iglesia evangélica. Mira, Adelante. mira, yo te voy a decir, yo te voy a dar mi propia, mira, ve, cuando creí en Jesucristo, yo no fui guiado por nadie. Yo no sé si ustedes han oído o han visto el Nuevo Testamento de los Gedeones, ¿verdad? Ok, yo de niño, ¿verdad? Cuando empecé a leer y escribir, me caí en mis manos el Nuevo Testamento de los Gedeones. Ahí fue donde yo conocí a Jesucristo y conocí su trayectoria de los y de Jesucristo. Cuando me llegó los testigos de Jehová, yo me quedé sorprendido. ¿Cómo que? Freddy, No Freddy, puede ser no se verdad, no puede entiende, ser posible si la Biblia no no se dice así. entiende. ¿Ustedes le escucharon a Freddy? Sí, un poquito. Afirmativo. No, porque todo cortado. Sí se Freddy, entiende. Sí, sí, es que Freddy, la diferencia, Déjelo Freddy, hablar. Freddy, Pibe, Oribe, por favor, soy decime, yo pibe. la dueña del Déjelo chat. hablar. A Oribe, un poquito más de respeto porque el chat es mío. Si no le gusta, usted puede irse. Bendiciones. Apague el micrófono, déjelo hablar. Oribe es un invitado, nada más. Freddy, ahorita eh, ahorita regreso. sí, Voy a Maynor, salir. Ahorita bendiciones. regreso. Freddy, Bendiciones. Bendiciones. exclusivamente ahí está, por ejemplo, lo que es el Dios Trino. Y los testigos de Jehová, que es una secta tremenda, ¿por qué tienen esa tanta diferencia? Claro que es una secta que no tiene ni 200 años, criada por Charles T. Russell, y no viene de Jesucristo. Pero ahí te puedes La dar cuenta, católica apenas va a tener 1000 años. ahí te das cuenta la diferencia, por ejemplo, y por qué hay tanta diferencia como Gustavo estaba diciendo. Adelante, Freddy. Mira, te voy a sacar del error. Los testigos de Jehová no viene de Charles Russell. Charles Russell le cercenaron todos los libros que él tenía. Y en el 1931 es que se formó los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no existían cuando Carlos Taze Russell. Russell fue que tumbó toda la doctrina, porque era tan parecida a los adventistas. Ok, entonces quiere decir que no fue Mario Gurian, ¿cómo se llama el que dijiste ahorita? Ok, no fue él, sino el juez Rutherford, es el dueño de la Watchtower, y por los pensamientos de él es que existen los testigos de Jehová. Para sacarte el error, pues. Ok, ahora fíjate, según lo que yo hablé, ¿no? Entonces quiere decir que cuando yo empecé a leer, porque nunca jamás lo había leído, pues, era un catolicismo que yo creía, pero tampoco era un catolicismo, porque mis padres no se metían tampoco en las religiones.
Era común y corriente, para ellos era igual. Ellos le enseñaron de chiquito a la Virgen María y ellos lo repetían, pero nunca habían leído la Biblia, ¿verdad? Pero da la casualidad que yo sí la empecé a leer cuando tenía como 7 u 8 años. Entonces, cuando me tocaron los testigos de Jehová, me pareció abismalmente a distancia de la religión, ¿no? de la Biblia. Y también después conocí a los testigos de Jehová, a los testigos de Jehová primero, ¿no? Y después los adventistas. Los adventistas también yo quedé loco. Y dice, pero es que así no lo dice la Claro, escritura, decía pero yo. Freddy, sí, Eh, te escucho. Charles Taze Russell dice 1852-1916, fue el fundador del movimiento de los estudiantes de la Biblia. A finalizar el siglo XIX, un grupo eventualmente se convertiría en los testigos de Jehová y él fue el líder inicial, principal divulgador de sus enseñanzas, aunque no fundó directamente el nombre testigo de Jehová. Entonces, ¿me podría no, explicar no, otra vez cómo es? mire, ve, las enseñanzas que daba, ¿cómo se llama el fundador que dice Charles tú? T. Russell. Charles T. Russell. Charles Russell. Sí, sí. Oye, Charles Russell. Ok, le cercenaron todos esos libros y el juez, que era enemigo personal de Russell, entonces el juez Rutherford es el dueño ahorita ¿cómo se llama? De la creencia de los testigos de Jehová. Ahí no aparece nada de los escritos ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre, chica, de Charles Russell. Entonces quiere decir, ok, de Charles, pues. Charles no aparece por ninguna parte de los escritos, se los borró Rutherford porque él era como decir, en el católico, el que se dividió. ¿Quién fue que dividió el catolicismo? Martín Lutero. Vos Ah, estás hablando de, no, pero no estás Lutero, hablando ok, capaz de Martín la Lutero. separación Ese fue, de ese fue, 1054. No, ok, está Los hablando de Martín Lutero, ortodoxos, creo. Ah, de Martín los Lutero. católicos Bueno, de los oye, adelante. ortodoxos. oye, ok, entonces, Lutero es el mismo Rutherford, ¿verdad? Que dividió la iglesia, la doctrina de Charles, la destruyó él, impuso la de él. En cambio, él triunfó, pero no triunfó el catolicismo, que siguió siendo el original. Pero entonces vino el Rutherford, opacó todo lo que hablaba, porque ellos eran trinitarios. Charles Russell, pues se me olvida el nombre porque no es que no estoy en la casa para Charles T. anotarlo. Russell, sí, sí, adelante. Ok, entonces él borró toda la doctrina de él y desapareció la doctrina de Russell, ¿verdad? Entonces el juez Rutherford se aprovechó de eso por la muerte, ¿ves? Porque él era un líder de la iglesia de Charles. Entonces entonces ellos siempre estaban peleando, pero no se podían meter porque creían mucho en Charles. Pero cuando murió Charles, mire, él impuso su maniática idea. Entonces ahí donde fue que se escribió toda la atalaya. Y entonces él fue que sacó los testigos de Jehová. Eso fue en 1931. Entonces no, los testigos de Jehová no fueron fundados por Charles, ¿entiendes? Sino por Rutherford. Ahora vamos a hablar de lo que estamos hablando. Mira, entonces las escrituras, cuando yo estaba empezando a leer la Biblia, entonces viene, porque no era la Biblia, era el Nuevo Testamento, porque los gedeones repartían, era el Nuevo Testamento gratis, todavía lo están haciendo. Entonces, cuando yo me acerqué a los testigos de Jehová, eso avivamente, mire, me cambió de idea. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que crean esto si en la Biblia no aparece nada de esto? ¿Verdad? Que lo primero que sale en el Nuevo Testamento de los testigos de Jehová Pero, es el nombre de Jehová. ajá, ¿en qué Y yo en decía, qué pero si es que creían la los Biblia no testigos aparece. de Jehová que vos decías, sí, esto no está en la Biblia? ¿Qué es lo que te decían? Todo, se cambió el panorama por todas partes, ¿verdad? Entonces, como yo era inocente, solamente creía en el Nuevo Testamento. Cuando ellos me predicaron, entonces yo veía, pero si es que eso no está en la Biblia.
pero si eso no está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y cuando yo fui ¿cómo se llama? A los adventistas, ¿verdad? Entonces yo decía, pero que esto es tan poco. Entonces, entonces yo creí en la Trinidad sin haber conocido la doctrina de los católicos. Sí, porque yo me topé con Juan 1:14 y allí dice que la palabra de Dios fue hecha carne, ¿verdad? Entonces quiere decir que Jesús es la carne, la voz de Dios, la palabra encarnada. Entonces quiere decir que el Hijo es Jesús en la carne y el Padre fue el que habló, ¿verdad? Yo entendí la Trinidad allí. No, ahora me dice, no, que tú te guiaste por el catecismo, que ellos dicen la Trinidad. Así me dicen muchos de ellos. No, señor. Y yo lo leí fue en la Biblia. Muchos católicos no saben interpretar quién es Jesús, ¿verdad? No saben la Trinidad, no la disciernen. ¿Por qué? Porque ellos no han leído la Biblia, han leído el catecismo. El catecismo dice que es un misterio, ¿verdad? Ok, es un misterio para ellos, pero está escrito. A Russell, tú no ves cómo dice, me está porfiando a mí, dice que Dios fue más indiscutiblemente grande en la piedad. Dios se manifestó en carne. Viste que ahí no dice que Él es una Trinidad. Dios fue el que se manifestó en carne. Entonces yo le dije, no, Señor, Dios no se manifiesta en carne. Lo que se manifiesta en carne es la palabra de Dios. No, ahí no dice nada de eso. Entonces yo le digo, pero léete a Juan 1:14 para que te veas. Ya tú estás saliendo del contexto. Eso no habla de esto. Aquí dice que Dios se hizo carne y yo no puedo conocer las escrituras. Fíjate lo idiota que es. Tú no ves cómo está programado. Él no piensa. Eso se llama Claro, programado. pero Le está Roosevelt, diciendo escucha claramente. Freddy, Roosevelt no es testigo de Jehová, es unicitario, es pentecostal unicitario. O sea, la doctrina de Roosevelt es algo parecido a lo que estaba enseñando en lo que creía que era Dios Sabelio, allá por el año 220, cuando fue excomulgado por Calixto I. Y la doctrina de Sabelio es Cristo, es el mismo Padre y es el mismo Espíritu Santo. Y eso es lo que eso es Eso lo es que lo que te estoy diciendo. los solo Jesús, que vos dijiste, Eso es lo esos que son te los estoy solo diciendo. Jesús. No, eso es lo que te estoy diciendo yo. Está programado. A él le dijeron que Jesucristo es el Padre. Y eso es lo que está él predicando y predica y predica y predica. Porque está programado solamente a decir eso. ¿Entiendes? En cuando te sale primero Timoteo 3:16, como que dice, indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces él me dice, ¿viste que fue Dios que se manifestó en carne? Entonces yo le dije, mira, ve. Lo que se manifestó de Dios en carne fue su palabra, no fue el Padre, sino su palabra fue la que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y a esa carne, ¿cómo se le llamó? Jesús. En Mateo 1:25 se le llamó el nombre a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, porque ahí es donde se pone más bravo cuando uno le dice que es la segunda persona de la Trinidad. Entonces dice, no, ahí no está escrito nada de eso. Yo no puedo salir lo que ya está escrito. Eso es abominación contra Dios. Entonces, está sometido a lo que le enseñaron. Eso es lo que digo yo, que está programado. Él no es estupidez, ¿verdad? Lo que se manifestó de Dios en este mundo fue su palabra, no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo. El que se hizo carne fue su palabra, fue hecha carne. Entonces, pero él no quiere entender, no, ahí no lo dice. En 1 Timoteo no dice eso que estás diciendo. Tú estás adulterando la palabra de Dios. Pero ¿cómo la voy a adulterar si está escrito en Juan 1:14 que fue la palabra de Dios la que se hizo carne? Y entonces le pongo la comparación con el cantante. ¿Quién es el que triunfa? ¿La canción o el cantante? ¿Verdad? Entonces, si triunfa el cantante, es porque pegó la canción, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿quién es la canción? El que la canta. ¿Y quién es el que canta? El de la canción. Es inseparable. Entonces, cuando Dios vino al mundo, dice, en el mundo estaba y el mundo no lo conocía. ¿Qué es lo que estaba en el mundo? La palabra de Dios en los profetas y en Moisés. Eso es lo que estaba en el mundo. Por eso que dice, en el mundo estaba y en el mundo no lo conocía, ¿verdad? Porque estaba la palabra antes de llegar Jesús, era una palabra
gluteral, ¿cómo se llama? De palabra, pues. Era la palabra, pero no escrita. Ahorita la tenemos la palabra escrita. Cuando estaba Jesús, era la palabra en carne. Pero antes de llegar a Jesús, era la palabra cultural, ¿verdad? Era medio de la palabra, del sonido, pues. No se conocía, por eso que dice, estaba en el mundo y el mundo no lo conoció, que va a conocer era la palabra de Dios. Y cuando él se hizo carne, que era la misma palabra, llegó y como palabra nadie lo conocía tampoco. Entonces yo le pongo el ejemplo, ¿con qué hizo Dios los cielos y la tierra? Ahí no dice nada, yo no puedo explicarte cómo, con qué fue, hizo los cielos y la tierra, porque en la Biblia no lo dice en ninguna parte, me dice Roosevelt. Entonces digo yo, vamos a ver si es verdad que no lo dice. Entonces le busqué los versículos cuando dice, hágase la luz. Entonces yo dije, ¿quién hizo la luz? Ahí no dice quién hizo la luz. Pero hijo, no te está diciendo, hágase la luz, salió palabra de su boca. Y cuando dijo, hágase los animales, hágase las plantas, todo con qué lo hizo, con la palabra, nada fue hecho de lo que fue hecho, sino fue con su palabra. Y el mismo Jesús decía, fue hecho por él y para él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ese hombre está tan programado que dice que ahí no dice que son dos personas? Porque él dice que las personas, para ser personas, tiene que tener carne. Y entonces yo le dije, entonces el Padre no es persona. No, el Padre es espíritu. Pero bueno, chicos, es espíritu. Pero entonces, ¿qué es espíritu? ¿Dios qué es entonces? Dice, no, Dios es espíritu. No, Señor. Dios es una persona. Jesucristo al nacer es carne. Entonces quiere decir que Dios no es carne. Entonces son dos personas. Y el Espíritu Santo, Jesús dijo, me voy, pero enviaré otro consolador. Viste que no fue el Padre, sino otro. Quiere decir que él no iba a volver, sino que iba a mandar a otro. Ahí está la Trinidad. No, eso no es así. Está programado. No cree en las Escrituras. Él está programado. Él no quiere reconocer. Cuando dijo Jesucristo, uno somos, viste que es uno solo. Y sí, pero es un solo Dios que está diciendo, no, ahí no dice que ahí no habla de la eternidad, pero ok, está bien, yo y mi Padre no son dos personas, no, ahí no dice eso, esa es conjetura tuya, eso es antibíblico, viste, la programación no lo deja pensar, y así son todas las religiones. Lo del sábado es igual. Lo del sábado tú le metes al sábado que no tenemos por qué estar en el sábado sino en Jesucristo, y ellos dicen, no, eso está escrito, está adulterando la palabra de Dios. Adelante, pues, yo he hablado ya bastante. Díganme ustedes, ¿qué piensan? Se fueron todos a almorzar o No, a no, sí, comer. te estoy No, escuchando. estaba escuchando. Te estoy escuchando, Gustavo, adelante. ¿Por qué hay Ahora, tantas, divisiones? Y estas divisiones, imagínate, ya la presenté desde el comienzo, Arrio con Sabelio, nada tenía que ver con la parte de la iglesia que estaba enseñando la Trinidad. Claro, lo que yo pienso, y eso es quizás una opinión personal, ¿no? Yo digo que la razón por las divisiones, y yo creo que, si no me equivoco, por eso dije Freddy, creo que le digo casi en el clavo, no sé si le recuerdo en el clavo, en el momento de que todos queremos, de alguna manera, y estoy parafraseando lo que él dijo, ¿no? Pero digo, me pareció que él más o menos estaba tratando de decir de que por medio del orgullo a veces no vemos más allá y no permitimos ver realmente lo que la fe de otras personas. Entonces, eso es lo que realmente nos ciega a nosotros y eso es lo que realmente causa divisiones. Entonces, pasa como estamos tratando quizás todas las cuestiones de religión como si fueran política. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Esto es, ¿eres o no eres? ¿Eres demócrata, eres republicano, eres socialista, comunista, derechista, de lo que sea? Sí, Y pero, quieres solamente dices, y tienes que verlo solamente en blanco y negro. exacto. Entonces, ese es el problema, lo que está pasando, yo creo que está pasando en muchas de las doctrinas. Nos sentimos a gusto porque ha funcionado, o sea, y eso es lo bueno, quizás, de alguna manera, religión o no sea religión, de alguna manera estamos ahí porque nos sentimos a gusto y está funcionando con nosotros. Ha funcionado.
muchos, por ejemplo, estando seas testigo de Jehová, seas mormón, seas lo que sea, mucha gente está ahí porque les está funcionando la doctrina de ellos o les ha funcionado de alguna manera y Dios está obrando por medio de eso. O sea, hay que reconocerlo. Dios tiene un poder enorme que puede, personalmente yo digo, les está funcionando. Y si les está funcionando, lo que pasa es esto. Cuando algo te acercas a Dios, seas de donde seas, tú te acercas a Dios, ¿qué va a suceder? Siempre va a entrar el Satanás a meter cizaña. Mientras más te apegas a Dios, más cizaña va a meter. Y entonces ahí es donde es que Satanás prevalece en lo que lo hizo caer. ¿Y qué es lo que hizo caer a Lucifer, que se convirtió en Satanás? Su orgullo, el ego. Y es ahí donde causa división. Donde entramos a decir, caramba, no, los testigos de Jehová están mal, los mormones están mal, porque mi religión es la correcta. Y dejamos de lado cómo Dios está funcionando a través de todas estas doctrinas. Y yo creo que sí está funcionando. El problema es que solamente queremos verlo de su manera. Bueno, es una manera más o menos global, ¿no? Gustavo, te hago una pregunta antes de darle paso a Oribe. Mira, Oribe, espera. Gustavo, entonces vos decís, de esta manera sería que el testigo de Jehová encuentra a Dios de igual manera como lo encuentra el adventista, como lo encuentra el mormón, por ejemplo, como lo encuentra el luterano, el calvinista, son todas doctrinas diferentes. Como lo Mira, encuentra... yo te voy a decir sincero, yo creo que como católico y ahora como Mientras sea en diácono, Cristo, como diácono más que nada, sobre Quiero que todo conteste, Gustavo. sí, yo como diácono, como realmente y conociendo y estando bregando con diferentes doctrinas, por ejemplo, en mis visitas, especialmente a los hospitales, donde veo realmente el sufrimiento cara a cara con esa gente. Acabo de estar con una señora que me dice, ¿por qué Dios me castiga? Entonces, yo no puedo decirle, Dios te está castigando porque no eres católica. No, pues jamás voy a decirle eso. Pero sí, lo único que me queda es darle esperanzas. O sea, sí, Dios está contigo, sea lo que sea, y yo estoy orando contigo aquí. No estás sola. Entonces, sea ahí el punto. El hecho de que, fíjate, yo no soy nadie, yo no soy Dios para realmente decir, tú estás mal, o tú estás bien, o tú estás en lo correcto, tú estás mal. Pero yo creo que si nosotros conociéramos un poquito más de lo que, si conociéramos realmente lo que le llama la atención a Dios, lo que quiere Dios de nosotros, es que seamos humildes. Bueno, Mateo capítulo 5, versículo 9 dice que nosotros tenemos que evangelizar, pero siendo pacifistas y no atacando. Exacto. Y por ejemplo, yo escucho Roosevelt, por ejemplo, la gran Babilonia, la gran ramera, ni siquiera Por sabe eso no lleva a nada. Mira, yo te digo sinceramente, y disculpen si alguno de ustedes me han conocido siendo sarcástico en otros lugares o algunas de mis respuestas, yo les pido disculpas, pero es que llega un momento que también uno se siente frustrado. Y lo único que recibo es, y hay ciertos individuos que lo único que hacen es, tratan de verlo a ver, es por qué la Biblia no dice esto, por qué la Biblia, o sea, dime una cosa, yo sé que, como te digo, repito, el punto, estamos unidos con el mismo fundamento, todos estamos unidos con el mismo fundamento. Y que Cristo es la salvación y que Cristo murió por la humanidad y nos lleva al cielo, al Padre Celestial. Todos estamos unidos por el mismo Ahora, te fundamento, si hago se la dan última cuenta. pregunta, Gustavo, antes de, bendiciones, Pedro. Antes de darle Pero, paso a Uribe, a Pedro, te hago la última pregunta. ¿Vos realmente, siendo católico, crees que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, como lo dice la mayoría? mira, yo te voy a ser sincero, yo no creo, y yo te digo como católico, y es algo que te digo que es algo que nos han enseñado también en el seminario. Primero que todo, no podemos juzgar, ¿ya? Ahora, no te voy a negar algo que es muy esencial para nosotros. De hecho, nosotros tenemos las mejores herramientas, creo que, para poder alcanzar la salvación. No te estoy diciendo que con eso me siento superior a nadie. Simplemente te estoy diciendo de que creo que a través de la Iglesia Católica tenemos suficientes herramientas como para poder lograr la salvación, pero va a depender de cada uno. Y va a depender de cada uno en el sentido, mientras más sencillos, más humildes seamos, vamos a encontrar más fortaleza en Dios. Y eso es lo que yo le estaba diciendo a esta señora también. Pero ¿por qué es que Dios me ha hecho tan enfermiza, tan humilde? Digo, porque cuando Dios nos prueba,
cuando Dios nos prueba, cuando Dios Se va, realmente se nos va y se quiere viene. probar, Espera, no espera nos que va a termine probar en Gustavo, nuestra espera. fortaleza. ¿Perdón? No, Se va y se viene el audio. que, Se, que- Oh, perdón. espera se va y se viene. que termine Gustavo, que termine No se Gustavo. oye. O sea, Sí, ¿me Gustavo, escuchan? ¿Me No se oye. escuchan? ¿Me sí, escuchan o no? yo te escucho clarito, clarito. O sea, Ya. Gustavo, que para vos, en cualquier parte que no sea la Iglesia Católica, una persona que realmente se conecte con Dios puede ser salva, tendrá salvación. Bueno, te digo sinceramente, mira, te digo sinceramente, yo no, primero que todo, yo no estoy en posición de juzgar a nadie. Yo no puedo estar diciendo, yo no me voy a poner en posición de decir, la Biblia dice, no, no, no. Porque digo sinceramente, el que el último que va a tocar vamos a decir, el que va a tocar la última trompeta Es de Jesucristo, entrada a la salvación va a ser Dios, Jesucristo. Dios mismo. Entonces, yo no puedo decir, imagínate que yo me encuentro con alguien que yo le he dicho, algún día allá, sería irónico, que algún día que he dicho, no, que fuera de la iglesia no hay salvación, y me encuentro allá y lo veo arriba, mirándome ya él adentro. Ya me O ves sea, a mí, Gustavo. ahí está, imagínate. Yo con qué dedo te voy a apuntar? Yo te dije. No, pues sería ridículo. Entonces, no creo que estamos en esa capacidad. No Claro. creo que ninguno de O sea, nosotros no estás de ahorita está en acuerdo esa con muchos capacidad del hermanos, 100% de decir voy a ser salvo y que estoy ya. Gustavo, no estás de Ujú. acuerdo con muchos hermanos la apologética en las redes sociales de distintos países que dicen fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y vos ya sabés perfectamente que hay apologistas católicos que lo dicen. Sí, 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 y sí las hay. Ahora, por eso te voy a decir una cosa, Catecismo 846. vamos a decir, y perdóname si quizás que te diga de esta manera, sí simpatizo con lo que ellos dicen en el sentido de que fuera de la iglesia no hay salvación, pero no puedes decir me voy a echar a dormir, me voy a echar a hacer, ¿me entiendes? No voy a hacer nada, ya solamente por ser llamado católico, ya estoy salvo. No creo en eso. Entonces, si tú me dices de que fuera de la iglesia, entonces ahí están las herramientas, utilízalas. Entonces, Oye, el problema es que a Gustavo, veces, como de nuevo repito, el orgullo nos gana y el orgullo nos carcome. Entonces, el decir, voy a pelear con una persona que no es católica y en vez de fijarme y decir, caramba, voy a promover realmente, acercarme a Dios a través de mi humildad, mi sencillez, empiezo yo primero a pregonar, y yo soy católico y mi doctrina es la que salva, la tuya no. Pero sí estoy confiado de que a través de la iglesia, de la doctrina católica, yo sí puedo conseguir la salvación. Ahora, no estoy en posición de decir que somos la única. No estoy en posición de decir que somos la única porque eso solamente le corresponde a Dios. Claro. Pedro, el tema es que ¿por qué hay tantas divisiones? O sea, tantas interpretaciones bíblicas a través de todos los años, desde el siglo I hasta el día de hoy. Eso es. Bueno, no sé si Oribe quiere decir algo o Pedro querés decir algo sobre el tema. ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué están los testigos de Jehová? ¿Por qué están los adventistas? ¿Por qué están los mormones? ¿Por qué existió la reforma, los calvinistas, los luteranos, Zwinglio? Tanto. Entre los ok. católicos Espérame, y de Oliver. la- Por favor, que sean sin ataque, porque si justamente le estoy hablando de Mateo 5, 9, que sean pacifistas, y si no das un evangelio en paz, y si no das un evangelio con humildad, si lo vas a dar con odio y con rencor y con ataque, difícilmente vas a ser reconocido como hijo de Dios. Eso es lo que dice Mateo 5:9. Por eso es que, Claro, es la explicación así, sí, te lo leo porque por ejemplo, te lo leo de Mateo desde los capítulo 5. ortodoxos A ver, se inventaron otro evangelio diferente. no es cierto. Otro católico diferente, no otro No evangelio. es cierto. Los ortodoxos se separaron el 16 de julio de 1054, primer punto, Al revés, al porque revés. 16 Pero de déjeme julio hablar, del año 1054 es la separación de pero los déjeme ortodoxos. hablar. Bueno, a ver, ya te dejo hablar. Espera un segundo. Ya te dejo hablar. La separación, el Gran Cisma de Oriente es el 16 de julio de 1054, por si no sabes historia. Y el No, sí la sé, sí la sé. primer punto es Pero quiero no hablar. querían el Papa. Pero te quiero leer antes que comience Mateo 5:9, porque creo que lo desconoces a Mateo 5:9. Mateo 5:9 dice lo siguiente:
Felices los que trabajan por la paz. Por la paz, dice, esos serán reconocidos como hijos de Dios. Ahora sí, adelante. Por Habla, ejemplo, de los ortodoxos salieron otras religiones, por ejemplo, los coptos, la Eritrea. Parece que es así de que, por ejemplo, los otras personas de los ortodoxos no les gustó la religión ortodoxa, que se hizo su propia suya. Déjame buscar la lista. Bueno, aparte de que tienen otro evangelio que se hicieron diferente. Ahí está Uri, mira, te leo. La iglesia romana, católica, entre paréntesis, se separó de la iglesia ortodoxa en el gran cisma de 1054, debido a una acumulación secular de diferencias teológicas, políticas y culturales. Las causas principales fueron la disputa sobre la autoridad del Papa, entre paréntesis, primacía papal, la inclusión del filioque en el credo y diferencias culturales diagonal litúrgicas. Las razones claves se pueden resumir en los siguientes puntos. La primacía papal. Roma defendía que el Papa, como sucesor de Pedro, tenía jurisdicción universal sobre toda la Iglesia. Oriente organizada en patriarcados, Constantinopla, Antioquía, Alejandría, Jerusalén, prefería un sistema colegiado, viendo al Papa como un primero entre iguales, primus inter pares, sin autoridad absoluta sobre los demás. La cláusula filioque. La Iglesia Occidental añadió el credo niceno, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Solamente, y en la Iglesia Católica que procede del Padre y del Hijo. Filioque. Lo cual la Iglesia Ortodoxa rechazaba teológicamente, sosteniendo que procede solo del Padre. Diferencias culturales y políticas, dice, tras la división del Imperio Romano, el oeste latín y el este griego bizantino se distanciaron. La caída del Imperio de Occidente, el auge del poder papal en Roma y la alianza del Papa con los francos, coronación de Carlomagno, crearon tensiones políticas y rivalidad con Bizancio. Diferencias litúrgicas, cuestiones prácticas generaron conflictos como el uso de pan sin levadura en la Eucaristía por los latinos, o el matrimonio de los sacerdotes, permitiendo la tradición ortodoxa y restringido en la romana. El momento culminante fue el intercambio de excomuniones en 1054 entre el legado papal, cardenal Humberto, y el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, normalizando una ruptura que persiste hasta hoy. Hasta ahí. Creo que Pablo VI hizo algo, ¿no, Gustavo? ¿Perdón? Intervino en algo, ¿no? El Papa Pablo VI. Con respecto a No, y esta hasta ahora se han ruptura. estado desde el Vaticano II, han tenido otra postura. Es más, inclusive hasta el día de hace 2 meses atrás también hubo reuniones con patriarcas, el Sí, Papa, sí, el Papa León, desde Pablo VI. claro, y el Papa Francisco tuvo Sí. grandes avances para poder, inclusive se hablaba de que posiblemente se iban a volver a unir. Claro. Oye, Ya Gustavo, muchas de las, inclusive muchas, y por lo menos 24 que yo sepa, muchos de los ritos ortodoxos, iglesias con ritos ortodoxos, ya se han unido a la Iglesia Católica, han regresado. Entonces, creo que 24 o 27, no me equivoco, por ahí más o menos. Y 2 quizás se han regresado en los últimos 2 años. Entonces, pero son diferentes iglesias pequeñas, obviamente, ¿no? Pero se habla posiblemente
Pues te digo, estas asperezas que tenemos, pues justamente con el Espíritu Santo, ¿no? Con el filioque que le llaman, este, sí, y hay otras, la cuestión del Papa, hay otras, bueno, son asperezas que se pueden ir trabajando, yo creo que poco a poco, o sea, Pero volver a la regresar doctrina como es la era antes. misma. Ellos creen que La el doctrina cuerpo es de básicamente un Cristo es 99% es la misma, sí, sí. el bautismo de niño. Sí. Cuando se menciona Lucas 22:19, lo creen tal Ujú. cual lo dice Jesucristo. Otra que es un 98, 99%, 95, 98% católica también que se habla de, hay por ahí rumores de que quiere volver a regresar, es la anglicana también. Bastante Por parecida. Ujú. Sí, porque la anglicanos es anglicana lo el único mismo porque rito. la anglicana, igual que la ortodoxa, tienen lo que es la consubstanciación, no la transustanciación, la consubstanciación. Que la diferencia es de que solamente durante la misa dura. No, durante el servicio dura, solamente durante la misa, el servicio, el culto, solamente dura vamos a decir, la vida del cuerpo consagrado. Mientras que para nosotros, obviamente, nosotros nos guardamos en un tabernáculo, es para siempre, ¿no? Entonces no caduca. Ellos solamente creen en esa es otra diferencia, es que solamente creen que durante el servicio se tiene que consumir y después fuera del servicio ya regresa, pierde su, El, pierde sus el facultades, tabernáculo ¿no? que dice Gustavo es el, ¿cómo le dicen? Algo así como el mayor, el sagrado, ¿no? ¿Cómo? Claro, estoy hablando de la transubstanciación. Nosotros tenemos transubstanciación Ujú. porque lo nuestro perdura. Entonces, por eso nosotros tenemos un tabernáculo. Entonces, una hostia consagrada es una hostia consagrada, ¿no? Entonces, la puedo llevar fuera de misa, la puedo llevar como justo he llevado hoy a los enfermos, a los viejitos que he visitado, les he llevado la comunión. Si no perdurara, entonces quiere decir que pues apenas salgo de la iglesia, apenas acaba la misa, ya esa hostia vuelve a ser pan y no sirve. Entonces deja de ser el cuerpo de Cristo. En cambio, ¿qué es lo que sucede Y con los yo creo anglicanos y que es con... clarito lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo dice, a ver, Primera de Corintios, vamos a buscar para leerlo, exactamente como dice, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16, si no mal recuerdo. Y acá Ujú. dice lo siguiente, la copa que bendecimos. Y ahora hace una pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? O sea, se une como unión de dos palabras. O sea, ya no es vino, Mm. es sangre. El pan que Claro, partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ya no es pan, sino es el cuerpo de Cristo. Esto es el claro, cuerpo. claro. Pero la diferencia, hermanita, es de que está sujeto a tiempo de duración. Ah, sí, 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 ya Esa es la entendí diferencia. eso. Esa es la diferencia Sí, 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 entre sí, nosotros, los católicos y los ortodoxos. sí, Para sí. nosotros, los católicos, no hay tiempo, o sea, no hay expiación de caducación del cuerpo de de la Cristo. hostia. Claro, una Claro, vez de que la hostia está consagrada. revestido. Para ellos Sí, sí, sí. sí, ya Ellos entendí. solamente Yo apenas entendí, acaba de la Gustavo. misa. ¿Mm? Yo entendí eso. Simplemente Ah, que ok, ok, perdón, sí. Adelante. no, simplemente que te quise Ahora, quiero que leer ese texto bíblico. O sea, Ok, perdón. el tema era que por qué había tantas divisiones desde el Divisiones. comienzo. Déjenme, bueno, déjenme les explico. Mire, sabemos que en el año 1512, bueno, así lo leí yo en historia, pero o sea, a lo mejor estoy mal de 1512 o 1513. Pero en 1512, cuando eh, Lutero sí tiene la ruptura con el Papa, cuando clava las 95 tesis en Wittenberg, Alemania, ¿sí? Él no quería hacer otra doctrina, no, simplemente quería reformar algunas cosas que la iglesia, con lo, de, con lo del Vaticano II, ese concilio, pues estaban trayendo algunos errores doctrinales, porque recordemos que Constantino, perdón, Lutero era un doctor en teología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues él se separa, ¿no? Pero los seguidores de él
como Calvino, y sí, pues John Wycliffe y otros reformadores más, pues fundan su iglesia, como en este caso la calvinista, ¿no? Que es Calvino. Entonces, Conoció, eh, eh, sí, y se si nos volvió damos loca. cuenta, Calvino, sí, y Lutero pues amaba a la Virgen María, sí. Ujú. Lutero no decía que María no había sido virgen, o sea, esas cosas no, eso viene apenas hace como 1813 para acá, que sacaron eso, sí. Pero no, el Lutero no inventó eso de que María no fue virgen, eso no. Porque si ustedes indagan, investigan, por Lutero seguía siendo católico, aunque lo habían excomulgado. Y también Calvino, ¿sí? ¿Qué pasa? Que como son religiosos, o sea, son como, vamos a ponerlo así, son religiones que nacen en Alemania con la Reforma. Cuando conquistan a Estados Unidos, pues ellos traen lo que es el evangelicalismo. El evangelicalismo viene de allá, pues, de la Reforma, junto con el calvinismo y los jesuitas y otras cosas que había allá por aquel lado del viejo continente. Y aquí en Estados Unidos como que hubo cosas que no le agradaron a las personas y pues ya empezaron a ellos a inventar su religión, como los bautistas, los testigos de Jehová, los mormones, ¿sí? Porque sí, a ver, los mormones nacen en Estados Unidos, los pentecostales unicitarios en Estados Unidos. ¿Qué otras Los pentecostales denominaciones trinitarios en Estados Unidos, en en 1901 con Estados Carlos Unidos? Parán en la escuela de Betel cuando él sale de los metodistas. Y lo mismo Seymour, William Seymour, Ujú. 1906 en el viejo galpón de la calle Azusa, cuando lo expulsan de los bautistas. Los adventistas en Estados Unidos, bueno, comienza Miller, claro, y luego sigue Helen de White cuando Miller se muere y con el Ujú. famoso conflicto de los siglos, y esta Helen de White había sido bautizada por los metodistas. Expulsan toda la familia de Elena de White, quiero decir, expulsan la familia de Elena de White. ¿Por qué? Porque entonces ella estaba siguiendo esa doctrina de Miller y la expulsan esos metodistas. O sea, ¿qué son todas estas denominaciones nacidas en Estados Unidos, Norteamérica? Bueno, son salidos de los Sectas, protestantes. Por ejemplo, lo tenés son sectas. claro, lo tenés estamos hablando de testigos de Jehová, Charles Taylor Russell, Ujú. Sí, sí, lo sí. tenemos los mormones, Charles Russell. lo mismo, Helen de White también, Carlos Parán también, William Seymour también, Mary Baker Eddy, la de la ciencia cristiana también. Y todos tienen algo que ver con la masonería, porque cuando Sí, 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 vos sí. indagás muchos, eso está Todos eran vinculado. masones, Claro, todos eran masones, sí. Porque todos los fundadores son masones, todo. Eso viene de los masones. También, inclusive hubo papas o hay papas que son masones y bueno, sí, nadie yo le no dice voy a nada. negar, por ejemplo, que la masonería está infiltrada en todos lados, eso sí. Sí, está en todas partes. Sí. Para que no vamos a caer en buses, eso es verdad. Eso es verdad. Hay papas que han sido masones. Eso no quiere decir que lo va a desacreditar. Si todos somos pecadores. Mire, fíjate lo que te voy a decir. Bueno, Claro, Voy creo que pero hay la a una, hacer Iglesia lo que ustedes Católica no estaban hablando procede de antes. la masonería, acá está la diferencia. La primer sí, logia creo que hay una oficial, No, pequeña, yo la no estoy primer diciendo de logia la Iglesia oficial es de Católica, estoy diciendo el 1700 Papa. y pico. Sí, pero yo no estoy hablando No, no, no. de la iglesia, estoy hablando que muchos papas han sí, sí, sido sí, sí, te entiendo, sí, masones. sí. No, no, sí, yo entiendo, Bueno, yo sé, yo entiendo. Yo Con entiendo. el concilio, Bueno, con el yo Mira, concilio estoy diciendo de la Vaticano iglesia II, yo católica. te he dicho que la masonería se ha metido en todos lados, eso ya lo sabemos. sí, en todos lados. Sí, correcto. Pero lo Por triste eso es que que te digo yo las que no podemos. denominaciones en Estados Unidos, ustedes, por ejemplo, como pueden observar,
los mormones está muy lejos de ser la doctrina que realmente dejó Cristo. Los testigos de Jehová no tienen una forma trinitaria, no tienen una forma trinitaria, creen en el Están, bautismo. están Y eso, demasiado lejos. Están demasiado claro, el lejos. Están pentecostalismo demasiado lejos. minoritario, como se retira Sí, Roosevelt y se enoja, y quiere imponer la doctrina de él. Y la doctrina de él, ¿no? eso no está en la Biblia. Porque está programado, eso es lo que se llama programado. Él no sale de lo que está programado. ¿Usted no te das cuenta? Le decimos que el Hijo y el Padre no es, y le explicamos el versículo y todo, y dice, no, no es así, no existe, no existe. Bien, porque está programado. Y cuando un rayo cae del cielo, no se desvía, ese cae para donde está programado caer, más nada. Bueno, No, así es él. mira, Él es Freddy, bruto. lo que pasa que, Freddy, lo que pasa es esto, mira, debemos de entender que la Biblia tiene, por ejemplo, habla en tiempo futuro, presente, ¿sí? Entonces también tiene verbos, ¿sí? Y si, y si uno no se da cuenta de eso, por leer la Biblia así nomás como leer un periódico, pues como que no. Entonces, cuando Sí. tú le estás explicando a Roosevelt, a ver, Roosevelt, cuando dice, porque tres son, porque tres son los que dan testimonio. No entiende lo que Ahí son son tres tres, personas. no entiende lo que son tres, No, no, ¿Viste? pues Te está no. diciendo no entiende. Y ajá, te ¿viste? dice, Ok. y te dice todavía. ¿Y dónde dice ahí, pues? Que son tres personajes. ¿Dónde dice ahí? Ahí, Ahí está hablando tres. ahí es donde sale que está programado, no te entiende, ¿verdad? Claro. Y Ujú. cuando dice, yo y mi padre uno somos, y él dice, viste que ahí no habla Y ahí dice está yo y mi hablando padre, del ajá, pero Padre yo es y de Jesús, Cristo, de los dos que están cuando en la yo, deidad. Sí, no, es ahí tremendo. dice yo, Sí. quiere decir Jesús, ¿verdad? Yo quiere Hasta decir le Jesús, pusimos. ¿verdad? Y mi padre quiere ser Dios, ¿vio? Entonces, pues no que él está programado, No, no. olvídese, eso está programado. Hasta le pusimos un ejemplo, Freddy. Mira, le puse, a ver, yo y Annie y Gustavo somos tres. No, no, pero Ah. que no, no es así, que no sé qué. Ah, que la chingada, poligo. No, no. Eso me dijo a mí, me contaba a mí que Dios no hizo los cielos y la tierra con tu palabra. ¿Cómo será? Tuve que llevarlo a los Salmos 33:6, que dice, con mi palabra yo hice los cielos y la tierra, y con mi aliento hice los ángeles. No, él dice que eso es mentira, que no puedo estar Fíjate, inventando ahí que hay una Trinidad. ¿Ves? fíjate ¿No? nomás, no vamos lejos, no vamos lejos. Cuando dice Génesis, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Te dice que Viste que ahí no hay hablaba con los Trinidad, te dice. ángeles. Hagamos. Entonces, si hay Trinidad, ¿Cómo? ¿dónde dice Trinidad? ¿Cómo, ¿Qué te dice? Te dice que hablaba con ¿Cómo, los ángeles y que los ángeles estaban creando, o sea, los ángeles eran Dios. Me, Claro, me ya, caigo en la silla. claro, ya no sabe qué decir y entonces no tiene, y entonces te empieza a decir esa barbaridad. No, es tremendo que no acepte la forma trinitaria, porque es una lucha de lo que fue la iglesia desde el comienzo, con Sabelio y Arrio. No sé si estás de acuerdo, A Gustavo. ver, entonces, ¿dónde deja Jesús? A ver, ¿dónde deja Jesucristo? Porque Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios Y el verbo era y Dios. ese verbo se hizo, Igual. ¿sí? Entonces, Es el ¿dónde mismo, deja Jesucristo? Vos le el vas a verbo era el mismo leer, Dios, No, es como le vas a cantante. leer ¿Ah? 1000 veces lo mismo y no lo acepta, no lo acepta. Yo no sé si él no La, entiende o es que ya, la no sé. programación que tiene, está saturado, es una programación que él tiene en el cerebro. Usted agarra sí. agua y lo mete por la manguera y no se desvía hasta que llega hasta la punta. Bueno, así eh, es él. Él no puede no, para otra parte, pero, porque está programado eh, a solamente a defender lo que él enseña, más nada. sí, Ahora, Freddy, fíjate que con Baniel, respecto, eh, le ha explicado mira, Samuel, le ha respecto a explicado lo que a usted Ani, dice, le he explicado yo y no. no, nadie que lo explique. No es que está programado a caer en el sitio donde fue mandado. Satanás fue mandado.
al infierno. Ese no se debía para ninguna parte. Está Por eso programado a matarse en el infierno, bonito, ¿verdad? regreso al ¿Para dónde punto se va? del Creo que los principio, o sea, de la adventistas no creen en el infierno. Pero miren la cantidad de interpretaciones No creo. diferentes y tan equivocadas de lo que dice la Biblia. Pero Dios, está Pero viendo, creen en el está infierno viendo. los adventistas. a ver, Gustavo, ¿los adventistas ¿Ah? creen en el infierno o no? Pero me parece que no. por lo que he escuchado, no, Claro. pero Pero ustedes, para que ustedes observen las diferencias, es tremendo. Ah, mira, ya sé por dónde van ellos. Los adventistas sí creen, pero creen que el infierno es aquí donde uno paga No se todo. oye. Lo bueno, lo malo que hace uno, aquí lo paga en la tierra. Pero si dice que el infierno es Sí. perpetuo, dice en el lugar donde el gusano nunca muere. ¿Te das cuenta? ¿No? Ujú. Es que ellos dicen que no puede haber infierno eternamente porque Dios es amor, Él no puede estar achicharrando en el infierno eternamente porque Dios es amor. Y ellos se salen con eso, ¿viste? Y entonces no hay infierno. Para ellos no hay infierno, no hay infierno. Pero lo que pasa es que la Biblia dice que el infierno no fue hecho para el humano, sino para Satanás y sus ángeles. Eso está escrito en Marco, en Mateo 24, 25, 41. El infierno no fue hecho para el humano, fue hecho para Satanás y sus ángeles. Lo que pasa es que que el humano va detrás del diablo, por eso es que cae allá, pero no porque fue hecho para nosotros. ¿Viste? Pues mira, Ok, Freddy, mira, ve, conforme Bueno, a yo Dios los me dejo, pibe. hermano, entonces terminamos este encuentro con No, para terminar, mira, distintos ve, como Dios no pertenece, distintos puntos de vista, o sea, distintas escuelas, como decía el Papa Francisco. O sea, lo que es un adventista, lo que es un testigo de Jehová, lo que es un católico, lo que es un evangélico trinitario, un evangélico unicitario. O sea, ¿y por qué las divisiones? Yo la presenté desde el comienzo, porque es una lucha que tuvo la iglesia, por ejemplo, en aquel entonces con Arrio, defendiendo la Trinidad, obviamente. Dios es trino. Y así el bautismo. Y esa lucha también con lo de Sabelio, claro que sí. No sé si quieren agregar algo más, Gustavo. no, yo creo que ha sido una conversación bien interesante, bien Interesantísimo. amena, sí, y Sí, bien educada, yo creo, sobre todo bien respetuosa. sí, sí, sí. Educada en conversando el se sentido de aprende. que también me he aprendido cosas, así que no vayan a pensar otra cosa, pero sí muy educado en el Sí, sentido nosotros de que Bueno, todos hemos entonces aprendido. los dejo y Entonces, mira, muchas ve, como Dios no bendiciones, hermanos.